Hola hermanos y hermanas, espero que estén bendecidos por el Señor. Estamos aquí en el canal de la parroquia Santa Rita de Casia, en Iquique, y en esta cuarta formación junto a Pacho Bermeo, este predicador colombiano que nos acompaña en este tiempo de formación en nuestra parroquia. Los invito a que nos adentremos en el Evangelio de San Juan y podamos meditar profundamente la Pascua de Jesús. Amigos, porque ¿saben qué es lo que hay que revisar? Hay que revisar si ustedes son de esos que creen que deben defender a Jesús. Primera cosa que hay que preguntarse, porque yo ya les di una explicación bastante amplia de lo que significa Jesús como rey en ese texto que dice, dejen marchar a estos. ¿Quién está defendiendo a quién en ese texto? ¿Ustedes a Jesús, los discípulos a Jesús o Jesús a sus discípulos? Claro, Jesús a los discípulos. Pero cuando Pedro saca la espada, ¿qué está haciendo? Está queriendo defender a Jesús. Les pregunto, ¿Jesús necesita ser defendido? Vale la pena que lo piensen porque en las redes sociales está de moda un montón de gente un poco loca que se hacen llamar apologetas, que lo que hacen todo el tiempo en sus apologías es desenvainar la espada y agredir a otros en las redes sociales, en confrontaciones, en enfrentamientos, en un montón de cosas, como si Jesús debiera ser defendido o necesitara ser defendido. El que defiende a otros es el rey. ¿Qué está haciendo Pedro? Está haciéndose rey de Jesús. Pedro, al sacar la espada, queriendo defender a Jesús, está haciéndose rey de Jesús. Y está entonces, escúchenme esto, defendiendo a Jesús, comillas, defendiendo a Jesús con las mismas armas que sus enemigos. Explíquenme eso. ¿Saben? A mí me angustia que seguramente la gente ha escuchado este texto 1000 veces, pero nunca se ha puesto a pensar. A mí me preocupa, yo no sé ustedes, catequistas, maestros, formadores, líderes de comunidades, responsables de movimientos de la iglesia, que leen la Biblia, pero que no se han detenido a ver lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que Pedro está haciéndose rey de Jesús, está queriendo defender a Jesús y para acabarla de completar de mal, de embarrarla, de meter la pata, está queriendo defender a Jesús con las mismas armas de aquellos que son sus enemigos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando ahí? ¿Ahora me entienden lo que está sucediendo? Y por eso Jesús lo reprende inmediatamente, in situ. Le dice, vuelve la espada a la vaina. Es decir, tienes que cambiar toda la mentalidad. ¿Cómo se te ocurre a ti, Pedro, ser tan tarado de querer actuar como mi rey? ¿Cómo se te ocurre además, después de que yo les he dicho, les he enseñado que deben poner la otra mejilla, caminar la milla extra, entregar la capa, sacar una espada, Pedro? Y me vas a defender a mí de las mismas maneras y con las mismas armas que aquellos que vienen como enemigos a arrestarme. Pedro tiró todo para el carajo. Pedro echó a perder sus 3 años de curso de discipulado. Pedro mostró que no había entendido nada, nada de su tiempo con Jesús.
Pedro aquí muestra todas esas comprensiones erradas que ustedes y yo podemos tener. ¿Por qué se los digo, amigos? Porque ¿saben para cuándo es la crisis? ¿Para cuándo es el cristianismo? Para los momentos de crisis. Es decir, solo se sabe si ustedes son cristianos cuando las cosas están fregadas, cuando las situaciones están difíciles, cuando hay problemas, cuando hay sufrimientos, cuando hay enfermedad, cuando hay rupturas, cuando hay precariedad. Solo se puede mostrar que se es cristiano en la crisis. Porque cuando todas las vainas están bien, cualquier tarado es bueno. Cuando todas las cosas están bien, cualquier ateo actúa igual que un cristiano. Ah, pero cuando todo está mal, cuando se es de noche, se está de noche, cuando se está viviendo una situación terrible, cuando están en medio de la angustia, del sufrimiento, del miedo, ¿ustedes sacan la espada? ¿O ahí actúan cristianamente? Esta pandemia es un tiempo para eso, para revisar si realmente ustedes son cristianos. Su manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, de relacionarse, de ayudar a los demás. O ustedes son de los que sacan la espada para cuidarse a ustedes mismos, para protegerse, para pensar solo en ustedes. La noche, la noche. La noche es sinónimo, se los dije, de estar pensando en mí, encerrado en mí, perdiendo de vista a los demás, sin asumir la realización de la vida con el otro. Óiganme, no se puede hacer alianza con la misma mentalidad de Pedro. Es necesaria una transformación. ¿Y cuál es la transformación? Yo se los leí. Mire su Biblia, por favor. Aparece el otro personaje. Cuando arrestan a Jesús, ¿se dan cuenta? Arrestan a Jesús y se lo llevan para donde Anás. Y dice, mire el texto, mire su Biblia, por favor. ¿Qué dice? Dice, seguían a Jesús. Verso 15, seguían a Jesús. Seguir es la palabra clave del discipulado, ¿no? Ustedes saben que el discipulado tiene como palabras fundamentales seguimiento y servicio. Seguían a Jesús en medio de la noche y aquí aparece otro personaje, Simón Pedro y el otro discípulo, el que conocemos como el discípulo amado. Por favor, no me vaya a responder diciendo, ¡ay, era Juan! Por favor, por Dios santísimo, no me vaya a salir con locuras. No tiene nombre. En el Evangelio de Juan solo aparece y aparece como el discípulo amado. No me venga a decir, ay, Juan, que era el más jovencito. Ay, Juan, el que se recostó en el pecho de... No, pero por favor, sean serios. Estamos en un entorno de estudio y no sabemos cómo se llama ese personaje. No sabemos. Y lo que sí sabemos es que es el modelo del verdadero discípulo. Es el modelo de ese que está llamado a vivir con Jesús, de ese que está llamado a estar cerca de Jesús, de ese que está llamado a mostrarnos. Lo que pasa es que eso nos implicaría hacer otro curso
de un estudio sobre el modelo del discípulo amado en el Evangelio de Juan para poder comprender el liderazgo. Pero permítanme solamente mencionar un par de rasgos aquí de este modelo que es el discípulo amado, que no se llama Juan, que no sabemos quién es, que no es el hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo, no, que solo existe en el cuarto evangelio y aparece como un recurso narrativo para contarnos cuál es el modelo, el paradigma de discípulo en el cuarto evangelio. ¿Me estoy haciendo entender eso? ¿Sí o no? A ver, los que tienen la cámara encendida, levanten el dedo para mostrarme si sí me estoy haciendo entender. Muy bien, gracias. Entonces, este discípulo amado, que es como se va a llamar a lo largo del evangelio, el discípulo que Jesús amaba o el discípulo amado, nos va a mostrar que aquí tiene una actitud que yo quisiera resaltar en ustedes, que son líderes. Y es que puede que ustedes hayan oído desde hace 70 años o desde hace 20 que ese discípulo, algunos le llaman Juan y la tradición le ha llamado Juan, pero tenemos un sinnúmero de razones para afirmar que no es uno identificable, porque en la narratología del cuarto evangelio tiene como propósito mostrarnos quién es el modelo del discipulado. Es más, les voy a recomendar un libro para que lo estudien. A ver si lo encuentro. Uno de los grandes teólogos del siglo XX, ojalá lo busquen, no es un libro largo, es un libro de 200 páginas. Espero que lo estén viendo. Díganme por favor si lo están viendo. Se llama La Comunidad del Discípulo Amado. La Comunidad del Discípulo Amado se llama. ¿Lo ven? Biblioteca de Estudios Bíblicos es quien lo edita. Este que yo tengo pues debe ser viejo. Esto es de Ediciones Sígueme. Y este que yo tengo, esto fue escrito en el año 79. El autor. El autor se llama Raymond Brown. Raymond Brown. En el año 79. Y que nos va a mostrar, bueno, ustedes tienen muchas cosas que ver en este libro, ojalá lo pudieran encontrar, que creo que va a ser una gran ayuda. Y es muy interesante que ustedes puedan encontrar cómo, ojalá al padre José se le meta dentro de su agenda el poder tener, ojalá lo hagan en algún momento, un estudio de discipulado, que yo creo que es tan urgente, tan necesario. Y hacer ese estudio de discipulado los debe llevar al Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan van a encontrar este modelo, el modelo del discípulo amado, como modelo, como paradigma, como prototipo del discipulado en el Evangelio. Y ese es el que está aquí con Pedro. Miren, en medio de la noche, en medio de la angustia, en medio de todo lo que acaba de pasar Pedro, en medio de toda esta situación terrible, de todas maneras sigue a Jesús, intenta seguir a Jesús. Pero ojo, lea su Biblia, por favor. Quiero que mire el texto porque hay un detalle que es muy importante.
Y ellos llegan a la casa de Anás, ¿se dieron cuenta? Y la casa de Anás tiene unas puertas, por supuesto, como todas las casas. Y Pedro se queda fuera de la puerta. Pero este otro discípulo, el amado, tiene, ¿cómo es que los chilenos dicen? Nosotros en Colombia decimos palanca, ustedes los chilenos dicen pituto. Yo no sé, algún día alguien tendrá que explicarme qué carajos es en chilense el pituto, porque esa palabra no existe sino solo en Chile, ¿no? Pituto. Pero ese es como el que tiene palanca, el que tiene conexiones, el que tiene contactos, ¿no? Y este discípulo se mete y mueve sus pitutos y hace que se abra la puerta para que Pedro pueda tener algo. ¿Qué es eso que Pedro puede tener gracias al verdadero líder? Óiganme, les voy a contar un secreto. Mi hipótesis de reflexión frente al Evangelio de Juan en este aspecto es que para la teología del Evangelio de Juan, el título lo tiene Pedro, pero el verdadero líder es el discípulo amado. Porque no es lo mismo tener título que ser líder. Yo conozco un montón de gente que tiene títulos y que lo que son es pequeños Hugo Chávez, Nicolás Maduros, que son pequeños dictadores, pequeños Nerón César o Ramsés Faraón, pero no son líderes en nada, sino que solo tienen título. Lo escogieron coordinador diocesano por 3 años y esos 3 años se convierten en la hegemonía del dictador. Pero en ningún caso funciona como un líder. Conozco coordinadores de comunidades, de movimientos, de grupos de oración que actúan así. Conozco párrocos que son así, que se creen pequeños señores feudales del territorio parroquial en donde están. En este texto, para encaminarnos a la alianza, nos van a mostrar al discípulo amado como el verdadero líder. ¿Qué hace un verdadero líder? Está con el hermano que está en crisis. Miren que está caminando con Pedro. Está con él. Lo acompaña en la noche. No le echa en cara nada de sus equivocaciones. Es decir, no actúa como una típica mamá. Yo no sé allá en Chile, pero aquí en Colombia las mamás son esas que pero si ve, yo le dije, ¿por qué no se puso las coderas para salir a patinar? Yo se lo advertí. Le dije que se iba a caer. Así que ahora con esa herida que tiene en el codo, no me venga a mí a decir nada. Porque yo que soy su mamá, le dije que se pusiera las protecciones. Y usted no quiso hacerlo. Entonces es bajo su cuenta y riesgo. Sin llorar. Va y se arregla eso. Y se eso. Fuera de que a la niña le está doliendo el codo como si le hubiera pasado un tractor. La mamá le cae encima a punta de cantaleta y de echarle en cara toda. ¿Para qué carajo le sirve eso a la niña? El discípulo amado no es así. Ustedes se imaginan al discípulo amado saliendo del huerto de Getsemaní, yendo para la casa de Anás diciéndole a Pedro, pero si ve, no se supone que usted era el líder, pero ¿a qué hora se le ocurrió? Si usted lo que es un pescador, ¿cómo se le ocurre andar armado? Usted debería andar es con una atarraya, con una red, pero no con una espada o con una caña. ¿Cómo se le ocurre andar con espada? Y mire esa puntería, es que ni siquiera el corazón le atinó. Lo que hizo fue cortarle una oreja. ¿Y cómo? ¿Usted se imagina al discípulo amado así? No, 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 no. No, yo conozco muchos líderes, muchos coordinadores de comunidades que se la pasan cantaleteando, que se la pasan enrostrando, echándole en cara a la gente sus equivocaciones, su pecado, su fragilidad, su debilidad, sus metidas de pata. El discípulo amado no. Está con él,
en la noche, camina a su lado, no le enrostra su realidad. Y además, les pregunto, familia, ¿Jesús estaba en crisis? ¿Sí o no? ¿Pedro estaba en crisis? ¿Sí o no? ¿Jesús es el maestro? ¿Sí o no? ¿Pedro es el discípulo? ¿Sí o no? ¿Qué necesita un discípulo en crisis? Pues ver cómo es que el maestro pasa la crisis. ¿Y quién posibilitó eso? El discípulo amado hace que Pedro, que está del lado de allá de la puerta, se le abran las puertas para que Pedro pueda ver a Jesús enfrentando la crisis. Si Jesús está afrontando su crisis del lado de allá de la puerta y Pedro está del lado de acá de la puerta y la puerta está cerrada y los dos están en crisis, el maestro y el discípulo, ¿qué hace un buen líder? Viabiliza la posibilidad de que su hermano en crisis encuentre a Jesús como maestro que le va a enseñar cómo enfrentar, afrontar y transformar la crisis. Y eso es lo que en este texto que ustedes deben leer con atención está contándonos el evangelista. Esto no son escenas en las que, ay, qué chévere, el otro discípulo que tenía un pituto fue y movió ese pituto para que le abrieran la puerta y entonces Pedro pudiera entrar. Ah, qué bueno. No, hombre, sea más profundo. Mire lo que está pasando. Trate de descubrir que para que Pedro pueda llegar a ver el signo de la alianza, necesita haber sido acompañado por el discípulo amado desde el comienzo de la crisis. Sin eso no hay nada. Díganme, por favor, ¿me estoy haciendo entender? Los que tienen la cámara encendida, por favor, pueden levantar su pulgar para que yo sepa que me están entendiendo. Que no soy tan bruto para poder enseñar. Bueno, gracias. Avancemos. Ahora los saco al capítulo 19 porque no me puedo quedar más en el capítulo 18. Y quiero que vayan al capítulo 19, por favor. Y vamos a entrar en la escena en la que se va consumando lo que es esta alianza. Miren capítulo 19. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, miren. A ver todos, miren. Miren. Se los traigo afuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Por favor, todo el mundo mire mi pantalla. Miren la imagen. Miren la imagen. Algún día, cuando ustedes quieran hacer un curso o un seminario sobre antropología cristiana, vuelvan a esta imagen. Porque miren lo que dice el final del verso 5. Salió Jesús así y les dice Pilato,
Exe homo. Aquí tienen al hombre. Esta es de las palabras para mí más importantes de toda la Biblia. El punto máximo para Pacho Bermeo, es decir, es una idea pachuna, de la antropología teológica. Final del verso 5 del capítulo 19 de Juan. Este es el hombre. ¿Quién es el hombre? Ustedes tendrían que dedicarle tiempo a hacer un estudio mucho más profundo, sin duda, de lo que significa esto. Pero es que atención, cuando yo estoy diciendo que este es el hombre, ojo, lo que estoy diciendo es que este es el que muestra el verdadero ejemplo de libertad. Ojo, esta imagen es para mostrar lo que en cristología es la libertad. La libertad. ¿Se acuerdan que esa tal vez es la palabra más importante de nuestro seminario, de lo que hemos hecho semana tras semana? Y es que yo les he dicho 1000 veces y con hoy 1200 que solo se hace alianza entre los libres, que por eso Dios sacó al pueblo de Egipto, que el pueblo de Egipto solo podía empezar la alianza cuando salieron de Egipto. El pueblo hebreo solo puede ser sujeto de alianza cuando sale de Egipto y ya en libertad, en uso de sus propias decisiones, de su autonomía, de su autogobierno, puede elegirse a sí mismo para hacer alianza con Dios. No hay alianza sin libertad. No hay Pascua si los sujetos celebradores de la Pascua no son libres. Y aquí nos está mostrando el evangelista, y yo fui a conseguirles esta imagen para que ustedes entiendan lo que está diciendo en el verso 5. Este es el hombre. Este es el prototipo humano. Este es el modelo de la antropología. Este es el ser humano pleno. Este es en quien ustedes y yo debemos convertirnos. Este es el que nos muestra que si el tío Nelson, que si Patricia o la tía Brenda, que si cada uno de ustedes quiere ser feliz, que si quiere ser pleno, Eduardo o Claudia o Adriana o Patricio o Simón quieren ser verdaderamente libres, felices, realizados y le han encontrado sentido a su vida, los sacó adelante y les dijo: miren, este es el hombre. Este es el modelo de hombre. El que decide llegar a esto voluntariamente para mostrarse como aquel que es capaz de dar la vida. Leyeron que Pilato le dice: y a mí no me hablas que tengo poder. Y Jesús le dice: no, 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 es que el poder lo tienes porque te lo han dado. Y yo estoy aquí porque yo elijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. ¿Se acuerdan? El buen pastor que elige dar la vida por sus ovejas. Nadie me quita la vida. Miren la imagen. He ahí el hombre, el que eligió
darse. Oigan, familia de Iquique, ¿ustedes quieren ser felices? ¿Quieren encontrarle sentido a la vida? ¿Quieren decir mi vida valió la pena? ¿Quieren decir en su vida mi existencia por fin ya supe para qué era? No como un montón de gente tarada que se la pasa diciendo, ay, yo no me he muerto, por algo será. En algún momento descubriré por qué todavía no me he muerto. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pero señora, usted tiene 68 años, ¿cómo no sabe esa vaina? Bueno, pues aquí está. El propósito de la vida es darla. Solo es feliz el que elige entregarse. El centro de la alianza está en que ustedes decidan si eligen vivir de esta manera. Este es el modelo, pero a ustedes nadie los obliga. ¿Saben qué? Miren, por favor, miren la imagen y les voy a hablar de algo que ustedes debieron haber escuchado entre antes de ayer y hoy. Si ustedes son de los que leen el Evangelio, por lo menos diariamente, o si los que entran a www.pachobermeo.com y escuchan la reflexión del Evangelio diario, o los que me han visto en mi Instagram que todos los días comento en un video de 1 minuto el Evangelio de cada día. Miren la imagen, por favor. Esta es la imagen para entender lo que Jesús dijo en el capítulo 6 que hemos leído toda esta semana, que ustedes y yo tenemos que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Yo en el comentario que hago del Evangelio de hoy, que es capítulo 6 del 60 hasta el final, les digo que está el versículo más triste del Evangelio, del Nuevo Testamento y tal vez de la Biblia, en el que dice que después de que Jesús les dijo que tenían que comerse su carne y beber su sangre, la gente, los discípulos que están ahí, dicen que a partir de aquel momento se regresaron atrás y no siguieron más con Jesús. ¿Por qué los discípulos se fueron? ¿Por qué regresaron atrás? Porque entendieron. Alguna gente dice, no, pues es que el discípulo no entendió y por eso, no. Justamente porque entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, que tenían que comerse esto que están viendo en su pantalla. Esta es la carne y la sangre que hay que comerse. Es decir, lo que hay que comerse no es ir a donde el cura que saque una reserva de una hostia consagrada y se la dé. No, hombre, sean serios. Eso solamente es la lectura sacramental, pero esta es la lectura antropológica existencial. ¿Qué es lo que hay que comerse? La decisión de encarnación, de vida y de entrega, sangre. Es decir, vivir como Jesús, que es el modelo de hombre, el modelo de ser humano. Cuando usted elige eso, usted está eligiendo celebrar la Pascua. Bueno, por eso trabajo en esto desde hace tantos años. Y es que yo creo que tenemos en la Iglesia Católica el 98% de gente que va a las vainas y no entiende nada de lo que celebra. El 98% de la gente va el sábado santo a la misa de la vigilia pascual, prende su velita, canta, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, y no entendió nada. Nada. Cuando usted y yo decimos que celebramos la Pascua, lo que estamos diciendo es que usted está firmando un contrato en donde usted decide vivir así.
para poder ser feliz. Eso es lo que se supone que nosotros hacemos con esta escena. Este es el hombre, el modelo de hombre. Si usted quiere ser pleno, si usted quiere ser plenamente feliz, si tú quieres realizarte, si quieres encontrarle el propósito a tu vida, este que dice el segundo canto del siervo sufriente en el Deutero Isaías, que no tenía ningún aspecto atrayente, que parecía abandonado. Este es el hombre, el modelo, el que se nos revela en la Pascua, con el que hacemos alianza. Solo es libre quien elige vivir así. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Solo es libre, lo voy a poner en palabras más vocacionales, quien se elige a sí mismo para vivir así. Aquí está la voluntad de Dios, la vocación a la que ustedes han sido llamados. Querido Padre José Guadalupe, tú no fuiste llamado al sacerdocio. Esa no es tu vocación. Tu vocación es a esto. Y así como unos eligen esto a través del matrimonio, otros eligen esto a través del sacerdocio. Pero no es que haya un llamado al sacerdocio. Hay un llamado a esto. Esta es la vocación para todos. Por eso nos bautizaron. Para vivir así. Para enseñarnos a vivir así. Ojalá las catequistas y los catequistas aquí presentes sean tan juiciosos de revisar esto a la hora de volver a hacer algún tipo de catequesis prebautismal, precomunión, preconfirmación, prematrimonio. Porque este es el sentido. Es a esto a lo que hemos sido llamados. Si uno no entiende esto, no puede entender la alianza en la Biblia. Y miren, aquí vuelve a aparecer el discípulo del pituto con Pedro, ahora capítulo 19, versos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, que no se llama Juan, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Miren, yo me demoré un montón en conseguir esta imagen porque quiero que vean algo. Yo no les he puesto, que debería ser lo obvio, pero los que me conocen saben que a mí me molesta lo obvio, que me cae como una patada en la guata, dicen los chilenos, los lugares comunes en que todo el mundo muestra o habla de lo mismo. Yo no les traje la imagen de Jesús crucificado para decirles, esta es la alianza. No, se los mostré ahora en el Litóstrotos con Pilato, porque esa es la imagen. Porque ya ustedes saben que termina en la cruz, pero miren esto. Trabajé para buscar esta imagen, porque están en el Gólgota, en el Calvario, ¿ustedes ven? Y se dan cuenta que aquí, miren mi pantalla, por favor, ven que yo muevo el cursor. Esta imagen que yo estoy mostrando con el cursor es Jesús crucificado, ¿cierto? Pero el discípulo amado, ¿qué está mirando? ¿A Jesús crucificado?
No, está mirando a la dolorosa, a la que sufre, a la que está angustiada, a la que está sufriendo el dolor más terrible que se puede sufrir un ser humano, yo creo, y es la agonía y muerte de un hijo. El discípulo amado no tiene la mirada puesta en Jesús crucificado, sino tiene la mirada puesta en la persona que está sufriendo. Este puede entonces celebrar la Pascua. Este puede entonces hacer alianza. Y atención a los datos. Le voy a pedir permiso al padre, hoy tal vez me voy a alargar 5 o 7 minutos para poder terminar, pero es que creo que es muy importante esto porque estamos hablando del centro de la teología bíblica. En esta narración de lo que hemos hecho ahora hablando del modelo de hombre, de la experiencia del discípulo amado como reveladora de la alianza. Miren, en la época de Jesús, necesito que ustedes tengan esto clarísimo, solo hay familias si hay varones. Si no hay varón en una casa, pueden vivir 4 viejas juntas y no son entendidas como una familia. Y si están esas 4, 5, 8, 10, 15, 20 viejas juntas, si no hay un varón, les van a quitar la casa, las van a despropiar, les van a quitar su propiedad y las van a mandar a pedir limosna con los leprosos en las afueras, en los extramuros de la ciudad. Porque es una sociedad androcéntrica, patriarcal, machista, en donde solo hay familia si hay varón. Si no hay varón, no hay familia. Y ahí, desde ahí ustedes podrían hacer un montón de lecturas, de comprensiones que el tiempo no me da. Por ejemplo, ustedes podrían leer desde ahí las 2 veces que aparece la familia de Lázaro en el Evangelio. Tanto en Lucas como en Juan, Lázaro no está. En Lucas ni lo nombran y en Juan está muerto. Traten ustedes de estudiar, de leer, de comprender. O, por ejemplo, piensen en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, en donde Jesús, miren, ¿se acuerdan esa escena? Una de las 3 reviviscencias que hizo Jesús. No se les olvide que Jesús no hizo resurrecciones, Jesús hizo revivificaciones. Jesús no resucitó ni a la hija de Jairo, ni resucitó al hijo de la viuda de Naín, ni resucitó a Lázaro. Jesús los revivió. Es diferente. Todas esas personas volvieron a morir, luego tuvieron un entierro para ellas. Eso se llama revivificación de un cadáver o reanimación de un cadáver, pero no resurrección. La única resurrección es la de Jesús, la que el Padre hizo en Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, en la revivificación o la reanimación del cadáver del hijo de la viuda, es eso, una mujer viuda con un único hijo varón que se murió y lo iba a enterrar. ¿Y qué hace Jesús? Lo resucita. ¿Por qué? Porque lo que le esperaba a esa pobre mujer es que después de que pasara por el cementerio, ella tuviera que irse con sus cosas como el Chavo del Ocho cuando se fue de la vecindad con sus 3 trapos para vivir a las afueras del pueblo y pedir limosna y vivir en mendicidad. Les pregunto, ¿dónde estaba en esta escena José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús? Pues muerto. ¿No ven que la última vez que se sabe de José es cuando tenía Jesús 12 años y nunca vuelve a aparecer? Razón, pues se murió el man. Estaba muerto. ¿Y María se volvió a casar? No. ¿Y María tenía más hijos o Jesús era hijo único? Pues María no tenía más hijos. ¿Y qué está pasando en esta escena? Jesús está agonizando. ¿Qué le esperaba a una mujer que no tenía ni marido ni hijo? Pues lo que esperaba es que cuando regresara a Nazaret, cuando regresara, pues le iban a quitar la casita que tenía y le iban a mandar a vivir pidiendo limosna. ¿Usted se imagina a la Virgen María de limosnera, mendigando? ¿Qué hace Jesús?
le dice al discípulo amado, que no se llama Juan, le dice, esa es tu madre, y a María le dice, este es tu hijo. Y atención a la última frase, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Saben qué significa? Que cuando se ha hecho alianza con Jesús, que cuando se ha firmado el contrato con Jesús, uno se convierte en otro Jesús. ¿Qué está haciendo el discípulo amado en este texto? Está convirtiéndose en otro Jesús. Está siendo Jesús para María, es decir, el discípulo que hace alianza con Jesús se convierte en un Jesús para los que están sufriendo, abandonados, tristes, angustiados, que están en riesgo de perder su dignidad. No hay alianza con Dios si no se establece alianza de fraternidad, de entrega, de cuidado, de hermandad, de atención, de acogida a los más vulnerables, frágiles y sufrientes que hay alrededor. Por eso el discípulo amado, tomando el lugar de Jesús, se hace custodio de María acogiéndola en su casa. Porque el amado, que es el único discípulo que llegó hasta la cruz, además de las mujeres, es el que muestra que la alianza con Jesús se sella acogiendo en mi casa a esos que como María están en riesgo. ¿Me he hecho entender? Y voy a terminar. Lean conmigo esto para terminar. Es la última escena de la que quiero hablarles. 19:38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Miren la imagen. Es que trabajar para ustedes siempre me implica muchas horas de búsqueda para poder encontrar las cosas que quiero. Al fondo, María. Y aquí estos dos, y quiero que se fijen en los detalles, por favor. Miren la ropa de Arimatea y de Nicodemo. ¿Así se vestía la gente normal de la época? No. Así se vestían los representantes del poder religioso, los miembros del Sanedrín, los que mandaban en el pueblo de Israel. Eran personas poderosísimas, con estatus, con prestigio, con poder, con seguidores. Ellos eran maestros que tenían a su vez discípulos. Y los dos, nos cuenta lo que acabamos de leer para finalizar nuestro trabajo de hoy, eran discípulos anónimos, secretos de Jesús. Les pregunto, en clave de alianza, de Pascua, ¿se puede ser un discípulo anónimo y secreto de Jesús?
¿Se puede pasar de agache en la sociedad para que nadie sepa que yo soy discípulo de Jesús? ¿Eso mostraría la alianza? ¿Eso me mostraría a mí como firmante del pacto con Dios? Pues Nicodemo apareció, ¿se acuerdan? En el capítulo 3. Por eso el texto lo relata. Aquel que había ido a visitar a Jesús de noche. Y Nicodemo escuchó todo lo que ustedes y yo leímos, ¿se acuerdan? Hace 15 días en el Evangelio que duramos toda una semana leyendo el capítulo 3. No esta semana que está pasando, sino la semana anterior y la anterior. Duramos leyendo el capítulo 3, todo el diálogo de Jesús con Nicodemo. Este Nicodemo, que es a quien Jesús le ha dicho tantas cosas, es el que está diciendo hoy, gracias a ver que Jesús es exe homo, el modelo de hombre, el que se entrega, el de la libertad, el de la donación en la Pascua, el de la entrega total, diríamos un término técnico en teología que es el término proexistencia, el proexistente, con el que se sella la alianza. Ellos, Nicodemo y Arimatea, miren lo que dice de Nicodemo, con 100 libras. Pregúntele a Ivonne cuánto tendrían que pagar de exceso de equipaje si llevan esa cantidad en un vuelo. Imagínense las maletas. Si una maleta para un viaje debe pesar 23 kilos, imagínense 100 libras que son más de 50 kilos. Imagínense a Nicodemo andando por Jerusalén el Viernes Santo, donde lo está viendo todo el mundo, con su ropaje, porque no se mimetizó, no se disfrazó de mendigo para que nadie lo viera, no, vestido de miembro del Sanedrín, con todos sus ropajes y sus vestiduras, con todo lo que él es, con sus discípulos viéndolo, con sus compañeros del Sanedrín todos viéndolo a él, a Nicodemo con Arimatea, llevando 100 libras de perfume carísimo, que le tocó seguramente gastar todo lo que tenía para comprarlo, porque vayan y averigüen cuánto vale un frasquito así de grande de perfume extractado. Ahora imagínense 100 libras de mirra y de halo de cuánto cuesta. Con esto nos están diciendo que Nicodemo y Arimatea sellaron la alianza al hacerse públicos, al cargar su cruz detrás de Jesús, haciéndose unos malditos, unos rechazados. Ahora los ven en esta imagen. Óiganme, el día más solemne de la preparación de la Pascua. Era impensable que alguien tocara un cadáver, que alguien cargara un difunto al que le están supurando fluidos internos. No se olvide que en la cruz el crucificado se orina, se defeca, suda, gime, brama, se desfigura, queda absolutamente rígido, deshidratado. A este además lo han atravesado con una lanza y le han sacado hasta la sangre y el agua, el plasma que tenía por dentro. Y Arimatea y Nicodemo se llenan de popó, de pipí, de sudor, de lágrimas, de agua, de plasma, de todo lo que es este maldito crucificado. Y se hacen ellos unos impuros, unos marginados, unos parias, unos rechazados, unos indignos, para poder sellar así, públicamente, perdiendo su estatus, su prestigio, importándoles un carajo el que dirán,
mandando a la punta el cerro su buen nombre, su título, su reputación, perdiéndolo todo, dándose ellos mismos, expresado en la mirra y el áloe, como los que en nombre nuestro responden a la alianza. ¿Se acuerdan las múltiples respuestas a la alianza que hemos visto a lo largo de este seminario? El pueblo gritando, ¿se acuerdan? Moisés que subía, escuchaba a Dios, bajaba. Le hablaba al pueblo, escuchaba al pueblo y volvía y subía. Y volvía y bajaba y volvía y subía. El pueblo respondía a través de Moisés. Hace 15 días, ¿cómo respondió el pueblo? ¿Se acuerdan? Un altar con piedras del Jordán en Gilgal y los prepucios de los varones, la circuncisión. En nombre de todos, el pueblo firmó su alianza. Y hoy, Nicodemo y Arimatea responden, saliendo del anonimato de la noche, haciéndose públicos como comunidad, los dos, representándonos a todos los que decidan vivir como el maldito ex homo, renunciando a todo, vendiéndolo todo, entregándolo todo, quedándose sin nada. Después de este momento, ellos no pudieron nunca más volver a ser del Sanedrín. Pero les cuento una noticia, que el evangelio los ponga con nombre Nicodemo y José de Arimatea, es para contarnos que fueron muy importantes en la comunidad. Por eso sus nombres perduran hasta el día de hoy. No son nombres ficticios, fueron ellos que en nombre nuestro sellaron la alianza allá en el Gólgota. La que empezó con el rey pastor que defiende a los suyos en Getsemaní, que les dijo, yo soy a quien están buscando. Dejen ir a estos. Esa alianza que empieza ahí se sella aquí con Arimatea y Nicodemo. La alianza entre el Getsemaní y el Gólgota. Les ofrezco disculpas por estos minutos que les he quitado, pero no podía dejar esta sesión sin terminar porque es el centro a donde confluye toda nuestra experiencia de fe. Gracias por la atención, gracias querido Padre José por la invitación y por contar conmigo el día de hoy también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cuarta formación junto a Pacho Bermeo. Saben muy bien que pueden suscribirse, darnos un like, compartir para que muchos podamos reconocer el amor de Dios y de esta manera seguir creciendo. Nos vemos en la próxima formación. Que el Señor los bendiga y la Virgen los proteja. Chao.